soy Lea Bartolini. Venga, divirtámonos con el tema de hoy. Actualmente, un porcentaje significativo de citas en los consultorios de los especialistas en salud mental y emocional se debe a los fracasos amorosos. Fracasos que, si no son tratados oportunamente y con conocimiento de causa, pueden convertirse en multitud de estados emocionales nocivos, de los cuales los más conocidos son la depresión y la amargura, padecimientos afectivos que suelen acarrearnos multitud de síntomas y enfermedades psicosomáticas. Ahí tenemos a los pacientes, no importando su género, atormentados por una relación de pareja que no les permite sentirse felices, como en el principio de la relación, y a muchos otros solicitando algún ejercicio catártico para mitigar el dolor del desamor a causa de una ruptura angustiosa. Desesperados, cansados de llorar, frustrados de los pensamientos obsesivos y luchando con el impulso de buscar a quien no deberían, pues les rompió el corazón, los humilló y con todo no lo pueden olvidar. Cualquiera puede verlos ahogarse en todo tipo de sustancias y actividades para olvidar el evento o la situación, aferrados a que el tiempo haga su trabajo. Y sin embargo, aunque pasen años, el corazón no se repone y la memoria no olvida. Más aún, cuando se les sugiere intentar de nuevo, se muestran escépticos y atemorizados por el miedo a volver a sufrir lo mismo. Entonces los vemos arrastrarse a una nueva relación más a fuerza que de ganas, gracias al impulso del instinto de supervivencia y la necesidad imperiosa de socialización que los empuja a emparejarse con alguien, dispuestos, obviamente en esta ocasión, a ganarle por fin la apuesta a Cupido. Entonces visitan nuevamente la florería, peinan su tristeza en el espejo y salen fingiendo ser los dueños del mundo para que nadie note su inmensa tristeza, sus profundas y terribles carencias, más sus heridas afectivas infectadas y llenas de pus. Aunque todos hemos estado en esta dramática situación, lo mejor de todo es que hoy comprendas que tal situación es más común de lo que te imaginas y mucho más profunda de lo que los medios de difusión nos han dicho por años con respecto al amor romántico o el amor erótico. Circunstancias amorosas que son parte de la dinámica del amor, mas no son el amor, pues gran parte de lo que aprendimos del amor nos lo enseñaron nuestros padres a través de la manera en la que nos relacionamos con ellos y que nosotros adoptamos como imágenes estandarizadas de lo que suponemos es la figura de amor y la figura de autoridad. Imágenes psíquicas que se quedaron grabadas en lo más profundo de tu inconsciente y que al día de hoy buscas dicho estereotipo en los demás, razón por la cual supones enamorarte o no de alguien, pero resulta ser el estereotipo idealizado de papi y mami. De ahí mucho del fracaso amoroso del que eres presa el día de hoy, dado que tu ego pretende facilitarte la tarea de encontrar al amor de tu vida, deduciendo que si logra hacer coincidir el garabato simbólico de alguno de tus padres en otro ser humano que le proporcione la mayor referencia de aproximación a este, concluirá entonces que estás enamorado. No obstante, lo único que ocurrió es que hiciste match con el tenebroso espectro psíquico de papá y mamá, con todo y sus virtudes, defectos, sombra y dolor que representa en tu mundo inconsciente. Fantasmas de los cuales, si no eres capaz de reconocer, identificar y resolver los conflictos que significa cada uno en ti, jamás podrás ser capaz de crear un vínculo genuino con otra persona. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado frente a frente a una persona que nos atrae? Ya sea por su físico, su manera de actuar, de pensar e incluso nos sentimos inspirados por los logros que ha podido alcanzar. E invariablemente, si dicho encuentro se da en persona o a través de algunos de los medios de difusión masiva o de algunos de los dispositivos con los que hoy contamos.
Vaya, el solo hecho de contemplarle nos hace suspirar, a la vez que construimos un escenario romántico que nos aleja de la realidad por algunos minutos y a veces horas, en el caso de algunos, sobre todo aquellos que les encanta imaginar la vida, no así experimentarla. Ahí nos tienen hechos unos pendejos imaginando el momento en el que este tan especial ser humano nos diga al fin: te amo, eres el amor de mi vida. Y peor aún, cuando el susodicho nos corresponde el coqueteo. Ahí sí, perdemos el piso por completo. No, bueno, quisiéramos salir corriendo en ese momento al registro civil a gritar en voz en cuello: sí, acepto. ¿Verdad que sí? Y qué gracioso suele ser cuando al paso de los minutos descubrimos cierto grado de asombro que nuestro candidato al amor comparte preferencias, ademanes, gestos, conductas y hasta perspectivas de vida con alguno de nuestros padres o los tutores que se hicieron cargo de nosotros. Sí, al principio nos parecerá simpático y hasta apasionante descubrir cómo es que el susodicho cuida de nosotros tal como lo haría nuestro padre. O por otro lado, si es ella, bueno, comparte belleza y dedicación y sensibilidad igual que nuestra madre. Pero con el pasar de los días y a veces los meses, quedamos estupefactos cuando los cuidados se convierten en control y la sensibilidad en un megadrama, nada más por no haber respondido con calidad de inmediatez un mensaje de texto. Y ya ni siquiera hablemos de otro tipo de compromisos que robe por un instante la atención que depositamos en este individuo y entonces salga de él la actitud incongruente y dañina que tanto reconocemos. En fin, tragedia tan común en la dinámica de las personas como la contaminación en la Ciudad de México, ¿verdad? Efectivamente, lo que la mayoría de las personas desconoce es que los padres son el antecedente relacional primigenio que todos consideramos a la hora de confraternizar los unos con los otros, para luego establecer y jerarquizar los lazos afectivos. Siendo de esta manera, cómo es que asumimos un rol y con ello la adopción de conductas y actitudes que nos ayuden a formalizar el vínculo. El problema es que en tal situación no nos percatamos del momento en el que adoptamos alguna posición desventajosa o poco equitativa frente al otro, aunque la tal nos permita funcionar dentro de la tragicomedia rosa, ignorando que el conflicto con nuestros padres se encuentra sin resolver, pero es más que evidente cuando obligamos al otro a comportarse como lo hacían ellos con nosotros cuando éramos pequeños. Vaya, a manera de obligarlos a concluir nuestra historia de dolor con ellos y al fin sentirnos felices. En donde nosotros, por supuesto, siempre somos el héroe de la historia de dolor que compartimos con ellos y los encargados de darle el tan esperado final feliz, a saber que uno de nuestros padres o cuidadores ha de aportar a nuestro psiquismo cualidades de identidad de género y el otro la dinámica relacional de los unos con los otros. Es decir, uno de nuestros padres nos ayuda a construir nuestra identidad psíquica y el otro nos enseña a cómo relacionarnos con los demás. De ahí el drama romántico de asumir el rol del padre controlador, la madre castrante y el hijo berrinchudo, torpe o vulnerable, para que el idilio incestuoso tenga lugar y solución en el presente, tal y como lo observó Freud. Y en una circunstancia aún peor, se distorsione cada una de las figuras representativas de amor y autoridad. Es decir, la figura de amor se torne en una actitud castrante e inmadura, exigente y demandante de atención. Y la figura de autoridad en conductas de tiranía, opresión y corrupción. Por lo cual, parte de la solución
sea en el caso de la madre o la figura de amor, es el establecimiento de un yo particular y en el caso del padre o figura de autoridad, sea esta la que consolide la confianza, la voz de la conciencia y el establecimiento de límites equitativos y congruentes a la edad y circunstancias del hijo, sea un niño, un adolescente o un adulto, para al fin configurarse en sí mismo en un ser humano autónomo e independiente que renuncia a depender de los demás para tomar sus propias decisiones, amándose a sí mismo. Espero que se haya activado tu conciencia el día de hoy para que el día de mañana elijas a un ser humano por lo que es y no por lo que debería ser, según los parámetros de tu ego ciego. Claro está, y sus estereotipos parentales inconscientes que tanto atesora. Y recuerda, tu pareja, por mucho que se parezca a alguno de tus padres, no es responsable de cubrir tus necesidades, mucho menos tus carencias afectivas, limitaciones psíquicas o, en el peor de los casos, ser el responsable de proporcionar el tan esperado final feliz a tu niño herido. Tu pareja tendría que convertirse entonces en tu mejor aliado para seguir desarrollándote y este sea, además de tu mejor amante, el cómplice con el que disfrutas la vida, sabiendo que tus padres son humanos, tan falibles e incompletos como tú, y aún así te aman. Lo que te toca, pues, es aprender a honrar a cada ser humano con el que te relacionas y a partir de su muy particular identidad y circunstancias de vida, ya sea que coincida o no con tu muy particular identidad y circunstancias también, con el fin de que no te pierdas en la búsqueda del amor de mamá y papá hasta el día de tu muerte. Por lo tanto, identifica, honra y ama a cada ser humano a tu alrededor en su maravillosa individualidad.